Hola, quería enviar este mensaje ya que estamos a punto de terminar el año y la verdad que ha sido un año difícil para todos, pero las cosas buenas es que hemos estado en la presencia del Señor muchos de nosotros y eso nos ha favorecido en todo, ya que la vida es muy difícil hoy en día. Y quiero hablarte de una palabra que el Señor me entregó y dártela a ti para darte ánimo, darte alegría, darte gozo y que tengas un año que viene con muchas bendiciones sobre tu vida. Hoy en día estamos viviendo en una generación egoísta. La gente piensa en sí misma. Nadie piensa si tú estás con dolor, con tristeza, si te falta algo. Aún muchas iglesias no se preocupan de las ovejas que tienen dentro de su redil. Son pocas las personas que quedan buenas en la tierra, que piensan en los demás, que cuando son bendecidos ellos también bendicen. Pocos son los hijos de Dios verdaderos. Yo tengo una persona que siempre me bendice, que es un hijo de Dios, una almita que un día se entregó en nuestra iglesia al Señor y que Dios la ha levantado y la ha bendecido. Pero ya no quedan pocos, pienso. Gracias a Dios que yo tengo una persona que me bendice siempre. Y es por eso que quiero hablarte de esto hoy en día, porque muchas veces nos sentimos tan solos, tan tristes, tan angustiados. A veces sentimos que aún los más cercanos nos dejan, aún aquellos que un día dijeron que nos iban a amar toda la vida o que iban a estar con nosotros siempre, como que nos abandonan también y te dan vuelta a la espalda. Y cuando te sientes solo no tienes qué hacer. A veces has pensado hasta tal vez que Dios te lleve de este lugar porque te sientes demasiado solo, demasiado triste, demasiado angustiado. Y tal vez este año 2019 fue un año muy difícil para ti, muy difícil. Y tal vez pensabas que está todo mal, que no hay solución para tu vida, que no tienes fuerza muchas veces para luchar, fuerza muchas veces para vivir, y que te levantas agobiado, te levantas cansado, porque te sientes solo, aunque estés rodeado de gente, te sientes solo. Quiero hablarte de un hombre de la Biblia que se llama David. En 1 Samuel capítulo 30, dice en la Biblia en el versículo 2, que David venía de una guerra. En el versículo 1 dice que venían de una guerra en la cual habían conquistado, lo habían logrado y venían contentos de la batalla. ¿Te has fijado que de repente tú estás contento, te ha ido todo bien y de repente en el mismo momento llega algo malo y te pasa y destruye esa felicidad? Bueno, en estos momentos David venía así con toda su gente, con aquellos hombres que le dijeron que ellos eran huesos de su hueso y carne de su carne, que iban a estar con ellos siempre. Aquellos hombres que un día le dijeron, y cuando David dijo solamente una expresión, tengo sed, ellos corrieron a buscar agua, aún donde los enemigos, los filisteos, y arriesgaron su vida para poder darle un vaso de agua al rey. Qué lindo, hermano. Esos hombres que quieres tú que estén contigo, hombres valientes que dice en la Biblia que ellos fueron los que llegaron de la cueva de Adulán, donde David estaba escondido cuando lo perseguía el rey Saúl. Ellos llegaron, eran endeudados, enlutados, aquellos que tenían problemas. Llegó toda esa clase de gente que para el mundo no servían, que para el mundo era basura. Pero para Dios no eran basura. Había un hombre que era un científico que en la basura él buscaba riquezas. Así. Él trabajaba en medio de la basura y veía el asunto de la gente, cómo vivían, encontraban detalles de otras civilizaciones. En medio de la basura encontraban tesoros. Bueno, Dios también. En medio de la basura Dios nos encuentra a nosotros. A mí me encontró en medio de la basura. Yo, si no hubiese conocido a Dios, o Dios si no hubiese tenido misericordia de mí, quizás ¿dónde estaría?
Amigos míos murieron, amigos míos cayeron presos, otros están metidos en la droga, pero Dios me ha bendecido, ha tenido misericordia de mí, sus ojos los puso sobre mí para bendecirme por misericordia, no por lo que yo era, no por lo que yo soy, porque no soy nada. Si no fuera porque Dios está conmigo, nada sería. Solamente es porque la misericordia de Dios está con uno. Uno es hijo de Dios, porque dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a aquellos que lo reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios, y somos hijos de Dios. Pero solamente por misericordia, porque toda la gloria es para Dios. Y quiero hablarte de este hombre, de esta gente que llegó alrededor de David. Eran hombres que no valían la pena, pero Dios los hizo los valientes de David. Pero aquí nos encontramos de que un día llegaron de una guerra y se encontraron que cuando llegaron vinieron los enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, mientras ellos estaban conquistando otro lugar. Dice en la Biblia que llegaron ahí a quitarle todo. Y ellos no sabían. Cuando llegaron a su casa a ver a su esposa, a ver a sus hijos, a ver sus enseres, sus bendiciones, venían contentos, se encuentran con una gran tristeza de que no había nada, que la ciudad había sido quemada, que se habían llevado sus hijos, sus mujeres, se habían llevado todo y no habían dejado nada. Dice que David, cuando vio todo esto y la gente, dice que lloraron de tan grande. Dice en el versículo 6, quiero leerte, dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y David y la gente que con él alzaron la voz y lloraron porque le faltaban fuerzas para llorar. ¿Te das cuenta? Llegaron a ese lugar y vieron que después de una victoria venía una gran derrota. Le habían robado todo, aún lo más pequeño y lo más grande, dice en la Biblia, que le habían robado. Se habían llevado sus hijas, de todos, sus riquezas, aquello que habían construido lo habían quemado. O sea, era triste, era realmente triste lo que estaban viviendo, muy triste, porque lo habían perdido todo. Yo ahora quisiera que pensaras en algo. ¿Qué perdiste este año 2019? ¿Qué te robó el diablo en este 2019? ¿Qué te quitó? ¿Te quitó la paz? ¿Te quitó el amor de aquellos que tanto amas? ¿Te quitó tus amistades, tu trabajo? ¿Qué fue lo que te quitó? ¿Qué fue lo que te hizo llorar? Dice que ellos tenían amargura del alma, o sea, una amargura muy profunda que destroza el corazón. Esa amargura que tú no quieres levantarte, que solo quieres morir porque no tienes nada. Aquí lo que me llama la atención a mí, que dice que todos lloraban, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Todos lloraban. Pero lo peor y lo que más me llamó la atención acá, en el versículo 6, que dice que David se angustió. Dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma y hablaban de apedrearlo. Aquí es donde me llama la atención todo esto. Todos estaban tristes. David también estaba triste. Todos estaban angustiados. A David le llevaron su esposa, le llevaron sus hijos, sus riquezas. Él era el encargado de ese lugar y le llevaron todo. Nosotros vivimos un momento bien triste, con mucho dolor con mi esposa. Trabajamos juntos a la par, 19 años en una iglesia. Pero vino el enemigo y nos quitó la iglesia y vendieron ese lugar por dinero. Otra persona necesitaba dinero y vendió ese lugar y nos dejó sin iglesia. 19 años, amargura del corazón. Teníamos mucha tristeza con mi esposa, mucha tristeza, porque lo perdimos. Fueron 19 años que nos entregaron un lugar que era un desastre y nosotros lo empezamos a armar y hermosear, y cuando estaba hermoso lo quitaron. Duele,
Duele mucho, duele el corazón, duele el alma, duele las entrañas, sientes que no te vuelves a levantar de nuevo, que no puedes hacer nada de nuevo, y te quedas ahí, te quedas angustiado, pensando. Y cuando veo este asunto, me recuerdo de David, y dice en la Biblia que David se angustió mucho, pero se angustió porque se habían llevado a su esposa, se habían llevado a sus hijos, pero se angustió más porque el mismo pueblo, aquellos amigos que habían dicho un día, yo estaré contigo, no te dejaré, aquellos que dijeron que somos carne de tu carne, huesos de tus huesos, aquellos que fueron capaces de ir a buscar agua, aquellos que fueron capaces de que se olvidaron de que el mismo rey David lo había restaurado sus vidas, aquellos hombres que se olvidaron que por la bendición de David ellos eran bendecidos, esos hombres hablaban de apedrear al rey también. Me dio pena eso, que habían hablado de apedrear al mismo rey David. Dice que David se llenó de amargura su corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo habló de apedrearlo, pero nadie pensaba de que David también estaba angustiado. A nadie le importaba que David también estaba sufriendo. Es por eso que digo que hay hombres de Dios que hoy todavía quedan hijos del rey, que cuando Dios les bendice, ellos bendicen a otros porque son verdaderos hijos de Dios. Ahora en día hay iglesias que solamente le quitan a las ovejas, le quitan dinero a los hermanos, pero ni siquiera se preocupan si alguno de ellos tiene para comer o no. Le exigen sus diezmos, le exigen sus ofrendas, iglesias que hablan de que tienen que echar una ofrenda que no suene porque no pueden echar moneda, y hay hermanos que apenas tienen moneda, y hermanos que caminan horas y horas. Cuando nosotros comenzamos el ministerio con mi señora, caminábamos horas porque no teníamos para la micro y con nuestros bebés en brazos. Pero ¿a quién le importaba eso? Pero había alguien que estaba mirando, y ese era Dios. Siempre Él ha mirado y siempre Él ha notado lo que tú haces. Pero aquí me da pena porque David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pero nadie pensaba en el dolor que David estaba viviendo. Tal vez nadie en este año ha pensado en tu dolor. Y todos han pensado solamente en lo que ellos están viviendo. Por eso es que estamos viviendo una generación egoísta, que todos piensan para sí mismos, pero nadie piensa en los demás. Nadie piensa que tú estás llorando en tu casa, nadie piensa que tú estás sufriendo. Los pastores ni siquiera se preocupan si tú estás viviendo algo, lo único que hacen es criticarte cuando no vas a la iglesia. No, hermano, estamos muy mal, Hablamos de derrotar al enemigo y no somos capaces de derrotar los enemigos que están dentro de la iglesia. Hablamos de amor y no nos cuidamos los unos a los otros, pasamos por el lado de otro hermano, ni te saluda porque es de otra iglesia. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Jesús no es así. Él es amor. Él es un verdadero amor. Cuando veo esta palabra y me acuerdo de David, dice en la Biblia que David en el capítulo 30, dice que David se fortaleció en Jehová. Cuando David vio que todo esto le estaba aconteciendo, cuando él vio que toda esta gente estaba en angustia de alma, en el capítulo 30, versículos 6 y 7, dice que David no se puso a llorar de nuevo, sino que David fue a buscar a Jehová. Dice que David fue y se fortaleció en Jehová. ¿Dónde tienes que fortalecerte? Cuando todos te dejan, hermano. Cuando todos te dejaron este año 2019 y quieres empezar un año bien en el 2020, donde tienes que buscar en el Señor, en su presencia. Señor, aquí estoy, todos me han dejado, pero yo quiero estar contigo. David decía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, no me dejes, no me abandones. También escribió un salmo que dice: así como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por mí el alma mía. Cuando un siervo clama, grita, se escucha a kilómetros. Así es nuestro clamor, debe ser. No ir a buscar a la gente, no ir a buscar a los psicólogos, no ir a buscar a los psiquiatras, sino buscar a Jehová, buscar a Dios. Enciérrate en tu pieza, enciérrate en tu lugar y fortalécete en el Señor. Dile: Señor, ya no puedo más. Necesito sentir tu presencia. Todos me han dejado, pero sé que tú estás conmigo. Yo sé lo que te digo, hermano.
porque yo sé lo que he vivido, lo que hemos vivido con mi esposa, lo que han vivido mis hijas junto con nosotros. Yo sé cuando te critican, pero nadie entiende el dolor. Cuando no tenías ni siquiera para hacer un regalo a tus niños. Cuando todos los niños recibían regalos, ellos no tenían. Cuando tenías que estar en la iglesia tomando oncecitas porque los traías de la escuela y ya estar hasta tarde para llegar a la casa, pasando frío, calor, yéndonos caminando porque nadie se preocupaba si su pastor le faltaba algo o no, si tenía para irse o no. ¿A quién le importaba? A nadie. Pero a Dios sí le importaba. Él siempre nos ha cuidado. Dice que cuando se fortaleció David en Jehová, él le consultó a Dios. Eso es lo más maravilloso, hermano. A mí, perdón que llore, pero es que el único que nunca te deja es Él. Todos te pueden criticar, todos te pueden dejar sin iglesia, en la ruina. Otros te pueden decir que lo hiciste mal, que por tu culpa todo se terminó, que por tu culpa no tienes iglesia. Te pueden juzgar y juzgar, pero ¿quién sabe lo que sufre por dentro? Nadie sabe lo que vive dentro de ti, el llanto. Algunos te dicen que es por tu ego, pero ¿quién sabe la intimidad que tú tienes? O cuando la almohada es la única que sabe el dolor que tú estás pasando. Dice la Biblia que David consultó a Jehová si perseguía a aquellos ladrones, aquellos que habían robado su casa. Y el Señor le dijo, sí, persíguelo. En el capítulo 30, versículo 19, dice en la Biblia que esto es lo maravilloso, que David recuperó todo, cosas grandes y chicas, todo lo recuperó. No le faltó nada. Todo lo recuperó. Porque cuando Dios está contigo, hermano, cuando Dios está con nosotros, Él toca las almas, aquellos que te bendicen. Él toca. Me llamó un hermano diciendo, pastor, le dejé un regalito. Yo pensé, ¿dónde? Un regalito en su cuenta Ruth. Yo no había pedido nada, solo me había ido donde el Señor porque no teníamos dinero, no me habían dado aguinaldo, no teníamos nada. Pero yo pedí al Señor y el hermano me había bendecido. Porque Dios toca y sé que Dios lo va a bendecir el triple este año. Porque Dios conoce tu corazón cuando tú estás con el Señor y te entregas al Señor y el Señor sabe tu dolor dentro de ti y lo único que haces es buscarle a Él en cada momento cuando puedes. Tal vez nadie te ve orar, tal vez nadie te ve arrodillarte, ora y ora, pero estás clamando al Señor siempre, porque en Él tenemos nuestra fortaleza. Es cuando Dios te bendice. David recuperó todo. Y aún más fue bendecido grandemente, recuperó a sus hijos, sus hijas, la familia de aquellos que lo estaban amenazando con apedrearlo, recuperaron todo, no perdieron nada. Quiero hablarte y terminar con esto. Tal vez este año te han quitado algunas cosas, o tal vez te han quitado mucho, lo que tú amabas. Y la gente, en vez de ayudarte, te ha criticado, te ha hundido más. Ay, me río porque sé que eso pasa. En vez de ayudarte, solamente te apuntan con el dedo para criticarte. Aún la paz te han quitado aquellos más cercanos tuyo. ¿Sabes cuál es la clave para terminar este año 2019? Y comenzar un año 2020, aunque digan lo que digan, con la expectativa que viene, que digan lo que digan, es fortalecerte en el Señor, es buscar del Señor, es humillarte ante su presencia.
aunque todos te critiquen porque no entienden lo que tú eres o lo que tú sabes, aunque te digan que no sirves para nada, aunque digan que mira, eres evangélico, aunque digan mira, que sacas con hacer esto, que sacas con hacer esto otro, aunque te digan lo que digan, Dios conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Él conoce nuestras vidas. Es por eso que quiero decirte en este día, por favor, recíbelo en el nombre del Señor. Fortalécete en el Señor. Busca de Él solamente. Uno de los capítulos de la Biblia que cambió mi vida para siempre fue Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busca de Dios primero y Dios te dará todo lo que necesitas. Dios te bendiga este año. Dios te bendiga este año que viene, 2020, y sea muy bendecido. Gracias por escucharme. Te bendigo. Amén.